Le damos la bienvenida una vez más aquí en esta serie de enseñanzas del Talmud, ¿no? Y ahora comenzamos una nueva serie de enseñanzas titulada La Biblia, Preguntas y Respuestas. En esta serie, la Biblia, Preguntas y Respuestas. Y la razón es porque nosotros aquí en el Talmud tratamos con 12.800 pastores por todas partes del mundo. La mayor parte de estos pastores se encuentran en las montañas, en las aldeas, ¿ves? En los valles de sus países. Muy pocos de ellos están en la capital de su país. Estos son gente muy necesitados, pero también quieren seguir estudiando y tienen preguntas bíblicas, la cual requiere respuestas. Ahora, juntamente con todos estos pastores, obviamente hay mucho más creyentes que tienen las mismas preguntas. En esta serie estaremos contestando pregunta por pregunta específicas. Ahora vamos a comenzar con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿la Biblia, tal como fue registrada originalmente, contiene algún error? Repito, la Biblia, tal como fue registrada originalmente, tiene algún error. La segunda pregunta: ¿nuestras copias siguen estando completamente libres de errores hoy día? Bueno, para responder a esas preguntas, quiero llamar la atención en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, en la Biblia de la América así dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. En la amplificación de la Biblia, ¿no? En la Biblia amplificada, en esa versión dice, en 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dada por inspiración divina, y es útil para la instrucción, para la convicción de pecado, para la corrección del error y la restauración a la obediencia. Dice, para el entrenamiento de justicia, aprender a vivir en conformidad con la voluntad, tanto pública como privadamente, comportándose honrablemente, con integridad personal y valor moral. En respuesta a estas primeras preguntas, ¿no? ¿La Biblia, tal como fue registrada originalmente, contiene algún error? ¿Nuestras copias siguen estando completamente libres de los errores de hoy en día? La respuesta a la pregunta es no. No, la palabra de Dios, tal como fue originalmente, no contiene errores. Pablo nos dice una vez más, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y Dios no comete errores. Sin embargo, los eruditos de la Biblia reconocen que a medida que las escrituras fueron copiadas a mano a lo largo de los siglos, fueron errores menores de los escribas se infiltraron en el texto. Por supuesto. Y la Biblia, tal como la tenemos hoy, por lo tanto, no está completamente libre de error humano. Esto es lo que los cristianos evangélicos, los creyentes que estudian la Biblia, quieren decir cuando dicen que la Biblia es inerrante en sus autógrafas originales. Inerrante en sus autógrafas originales. Están hablando del manuscrito original. Eso está sin error. La pregunta está: ¿qué pasó con todas las copias que se hicieron de mano? Bueno, aunque los escribas hebreos tuvieron mucho cuidado de copiar, ¿no?, las escrituras con precisión, ocasionalmente cometieron errores. Por supuesto, esto es comprensible, dado que el texto hebreo no tenía separaciones, entre las palabras, y que las palabras consistían solo en consonantes, no vocales. Te puedes imaginar que tú estás leyendo y no había ningún espacio entre una palabra y la otra. En hebreo ellos podían leer eso. Estaban todos unidos. Nos costaría mucho hoy día a nosotros. Pero durante los años 600 a 900 a mes después de Cristo, en el siglo 6, 7, 8 y 9, ¿no?, los escribas judíos llamados masoretas, eran este grupo de judíos, ¿no?, siguieron reglas muy estrictas para hacer copias del texto y agregaron puntos vocálicos, ¿no?, útiles a los consonantes, ¿no?
Y esto redujo drásticamente los errores de los escribas. El texto masorético, MT, el texto masorético, fue tan famoso por estar libre de errores que fue aceptado como la versión oficial del Antiguo Testamento. Pero sigue la pregunta. ¿Qué pasa con las inexactitudes, ¿no?, introducidas en el texto antes de los masoretas? Bueno, algo sucede en el año 1947. Los escépticos argumentaron que probablemente había tantos errores en el texto hebreo que no había forma de saber qué tan cerca se parecía al texto masorético sino a los documentos originales. Algo sucede en ese año que fue espectacular. Sin embargo, se hizo un gran descubrimiento notable. Se descubrieron frascos llenos de pergaminos, ¿no?, antiguos escritos en cuevas cerca del Mar Muerto en Israel. Y estos rollos, estos rollos datan a 2000 años, entre el año 2025 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Y los frascos, ¿no?, contenían al menos fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento excepto el libro de Esther. Y son conocidos como los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto. Y como llegaron a ser conocidos, tan confirmando la notable precisión del texto masorético, ¿no? Y si hay diferencias entre el texto masorético y ciertos manuscritos, pero el texto masorético es prácticamente idéntico a la mayoría de las copias antiguas originales que se encontraron en el año 1947. La respuesta es no. La Biblia está sin errores en su manuscrito o autógrafos originales.